Muchas gracias por darme esta entrevista. ¿Cómo estás, Lana? Un placer. Muchas gracias a vos por comunicarte y por estar en contacto en este momento. No, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una presentación formal. Voy a contar quién sos. Darío Lopérfido, vicepresidente de Mejorar, fue ministro de Cultura de CCBA, secretario de Cultura de la Nación, director del Teatro Colón, actualmente colabora en la Cátedra Vargas Llosa, es columnista en Infobae los domingos y en otros medios también, y está escribiendo un libro que se va a publicar en marzo de 2021. Ahora sí, Darío, ya comenzamos. Una pregunta que, no sé, por ahí es medio fantasiosa o una percepción equivocada de mi parte, pero los argentinos muchas veces decimos, o dicen, porque yo no vivo en Argentina hace muchos años, dicen, bueno, esto no es Suiza, esto no es Suecia. ¿Tenemos un complejo de inferioridad los argentinos? Sí, yo creo que sí, y a su vez lo que consigue eso es bajar el techo, ¿no? Ah, Bajar las aspiraciones. No, yo en estos días usaba mucho ejemplo de cómo los gobiernos están manejando el tema del coronavirus y las libertades. Y, y daba ejemplos como Alemania, como que lo conozco bien, o Taiwán. Entonces yo decía, no, bueno, pero esos son países ricos. Entonces inmediatamente contestó, bueno, Uruguay. Uruguay lo manejó muy bien también. Entonces, porque, o sea, no, hay una tendencia, no, yo creo que no siempre las cosas bien las hacen los que tienen dinero. Muchas veces los que tienen dinero hacen las cosas mal y los que tienen menos dinero hacen las cosas bien. El tema es la praxis. O sea, y yo creo que hay buena praxis o mala praxis. Hay países que en esto han utilizado una buena praxis y otros no. es verdad, vamos a volver al tema del COVID-19, pero ahora la pregunta es, y te voy a devolver varias cosas que vos dijiste en artículos que estuve mirando, leyendo y escuchando, ¿no? Dijiste, el concepto de derechos humanos en la Argentina se ha bastardeado hasta lo indecible. ¿Les importa un pito los derechos humanos? Ujú. Amplíame ese Sí, concepto. porque creo, desgraciadamente, en la Argentina había un consenso bastante generalizado sobre el tema de los derechos humanos a la vuelta de la democracia, ¿no? Como eh, cuando fue el juicio a las juntas, cuando fue la CONADEP, que la verdad que no había muchos distingos partidarios y todo el mundo creía en que lo que había pasado había sido muy malo y que eh, estaba bien lo del juicio y estaba bien lo de la CONADEP. Después pasaron los años en el curso de la democracia y especialmente en la época del kirchnerismo hubo como una refundación y como una apropiación. Me acuerdo que Kirchner un día dijo voy a bajar el cuadro de Videla. Kirchner no había hecho nada en contra de la dictadura, todo lo contrario. Gente que había estado en contra de la dictadura había sido Graciela Fernández Meijide, de los que habían dirigentes, ¿no? Simón Lázaro, Alfredo Bravo, Raúl Alfonsín. Kirchner no había hecho nada, pero en ese momento dijo me voy a agarrar esta bandera y a partir de ese momento empezaron a instalar que todo el que no era kirchnerista no defendía los derechos humanos, que es lo que sucede hoy. Y yo creo que eso es muy grave para la democracia porque está visto que el subsecretario de Derechos Humanos, que se llama Pietragala, de la Nación, terminó presentando hace unos días un escrito ante la justicia para que salgan Ricardo Jaime o Martín Báez, que son presos condenados por corrupción, o sea, utilizando el discurso oficial de los derechos humanos para presionar a la justicia desde el gobierno para que salgan no una persona que está mal de salud o una persona que tiene una situación especial, pidiendo por presos condenados por corrupción. Ricardo Jaime admitió públicamente en el juicio que había recibido coimas. Eso es una distorsión furiosa del concepto de derechos humanos y han convertido los derechos humanos se han convertido como en una especie de bandera de una secta. No, los derechos humanos son universales, no son de nadie. Justamente, eso te quería preguntar también, que los considerás, y lo dijiste públicamente, a los K como una secta. Si hay alguien que sabe de sectas, soy yo, que tengo un hermano que ha sido cooptado por una secta y de la que no pudo salir nunca más. Contame, ¿qué es lo que te hace decir a vos que los K son una secta? Bueno, es esa cosa, vos sabés del tema y sabés cómo se maneja. Primero el desprecio por todo lo exterior. O sea, el kirchnerismo quiere que todo el que no es kirchnerista y el que todo que opina distinto es una persona que no merece ser considerada. O sea, ellos dicen lo que dicen entre ellos, se benefician entre ellos, alimentan el discurso entre ellos
y el mundo exterior siempre es calificado de una manera. En el caso del kirchnerismo, los neoliberales o los cipayos y solo creen en lo que está dentro de su secta. Por otra parte, la idealización que en algunos casos llega a los niveles de locura, ¿no? Como le ponen a todo el nombre de Néstor Kirchner. Hay una simbología que tiene que ver con la secta que te pone casi cuando Cristina es como la banderada, toda esa idealización de las personas y fanatismo de la persona son cosas muy de espíritu sectario. A mí me llamó la atención el otro día de gente yo firmé una declaración que firmó Mario Vargas Llosa, que firmaron varios expresidentes y que firmaron muchos intelectuales de Iberoamérica, diciendo que queríamos que en esta situación no se vulneren los derechos individuales y que no haya retrocesos en las libertades. Y salieron un montón de kirchneristas a decirle, ¿ustedes quieren que se muera gente de coronavirus? Yo estoy diciendo, no, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que hay que combatir la enfermedad, que hay que combatir el virus sin posturas autoritarias. Bueno, ahí se ve la secta. La secta cree que alguien que no repite exactamente lo que dicen ellos es el enemigo o es alguien que no merece la consideración. Soy demasiado joven para haber vivido la primera época de Perón, pero basta ir a los libros de historia para ver los libros con los que se adoctrinaba a los niños, porque no se enseñaba, se adoctrinaba a los niños en las escuelas, donde decía, mamá me quiere, papá me quiere, Perón me quiere, Eva me ama. O sea, si eso no es la definición de una secta y de adoctrinamiento que elimina por completo el raciocinio, no sé qué es. Y están siguiendo la misma escuela. Y mira, que lo que vos estás diciendo, de que es exactamente así, de la época del primer peronismo, yo me tomé el trabajo de buscar libros de colegios en Alemania, y lo que se hacía con Hitler era lo mismo. Hitler estaba con los niños, Hitler cuidaba a los niños, esos eran los libros de colegio. Y en Italia lo mismo con Mussolini. O sea, son modelos casi copiados. Y en Rusia con Stalin. O sea, a Stalin le decían papito en Rusia. O sea, ¿qué más cosa de que es como el padre de la patria, ¿no? Esa terminología, evita la banderada de los humildes. Y entonces, ¿qué pasa? Si hay una persona que es humilde y no le gusta Evita, ¿qué pasa? Cristina Kirchner hace un par de años, cuando era presidente, dijo, yo me siento la madre de todos ustedes. Señora, la votaron para que sea presidenta de la nación, para que ocupe un poder, no para que sea madre de nadie. Usted no es mi mamá de ninguna manera, ni quiero que sea mi mamá. Además, quiero que usted ocupe el poder ejecutivo, que eso fue lo que le delegaron los argentinos con el voto. Sin embargo, toda esa terminología que confunde, son terminologías de naturaleza totalitaria. Cuando yo digo de naturaleza totalitaria, me van a decir, bueno, pero vos no podés comparar a Hitler con Cristina Kirchner. No, yo no comparo nada. Digo que todas estas ideologías totalitarias tuvieron lazos en común, tuvieron metodologías en común y tuvieron discursos en común. Algunos fueron más cruentos, otros muy violentos, otros menos violentos, no importa, pero la Matrix es la misma, ¿no? Siguen el mismo manual. Tu opinión del juez Víctor Violini, este juez garantista que está dejando en libertad a delincuentes de todo tipo, y la relación, si podés hacer una relación entre lo que están intentando hacer en el medio de esta pandemia, donde la gente está en cuarentena, están liberando presos muy peligrosos que están condenados por la justicia, ¿no? Que existe una duda y todavía están en proceso judicial, y los colectivos venezolanos que también fueron formados por presos que fueron liberados y que terminaron trabajando para el régimen de Maduro o de Chávez para mantener en regla y mantener, digamos, controlado al resto de la población. Yo creo que Lana, que hay muchas similitudes con lo que mencionás de Venezuela, y por cierto, la relación del kirchnerismo con el chavismo fue siempre extraordinaria.
Este es un caso complicado, si uno lo explica, tiene que decir, en la Argentina en este momento se encierra la población y se liberan a los presos, o sea, mientras la población está encerrada, se liberan presos. El juez ese es un juez kirchnerista, completamente kirchnerista, que hasta antes de ser juez quiso ocupar un cargo político electoral por el kirchnerismo y hay un montón de tweets donde tuiteaba Él que era mismo, kirchnerista. diciéndose, soy Soy kirchnerista. kirchnerista. Sí, sí. Los problemas que tiene la justicia argentina. ¿Sabés que hay un organismo en la provincia de Buenos Aires, un organismo oficial que se llama, que es un organismo que tiene que ver con la memoria, pero que tiene como una comisión provincial, se llama de la memoria, que tiene que ver con recordar cosas vinculadas a la dictadura y Esquivel. Hace poco se filtró un audio de un director ejecutivo que tiene esa comisión, que se llama Roberto Cipriano García, que dijo exactamente eso. Nuestra misión es tratar de liberar presos y están presentando recursos, usan la estructura del Estado provincial y el dinero del Estado provincial para dar recursos, fueron los que presentaron el pedido ante casación para que se puedan tener los presos teléfonos móviles en prisión por el tema de la cuarentena. Eso provocó que las cárceles estén interconectadas y provoca una cosa organizacional en términos de los reclamos y los motines y la búsqueda de la libertad. Apenas le dieron los teléfonos, lo primero que pasó es que amenazaron a Carolina Píparo con el teléfono que tenían. Uno de las personas que le había disparado a Carolina Píparo en aquel acontecimiento espantoso donde ella perdió su bebé y eso, era uno de los que tenía estos teléfonos por medio de estas gestiones. También es cierto que los presos, cuando ven por ejemplo, apenas empezó la epidemia de coronavirus, la abogada de Cristina Kirchner en el Senado, que se llama Graciana Peñafort, presentó un pedido a la justicia para que salga Vudú y salió Vudú. Entonces, eso fue también un abrepuerta, o sea, porque los presos organizados se organizaron, pero los no organizados también dicen, si sale Vudú, ¿por qué no voy a salir yo? Si están diciendo que Vudú sale, el primero que salió fue Vudú, eso fue un efecto, eso produjo un efecto un efecto cadena después muy, muy fuerte, porque había presos que decían, yo estoy con prisión, todavía no tengo condena firme, y este tiene condena firme y lo dejan salir. Yo creo que hay mucha gente que está jugando a eso, que está jugando a militar las cárceles. Te acordarás, Lana, hace como 3 o 4 años el tema de batallón militante, cuando había una cosa con el servicio penitenciario muy fuerte y toda esa gente o sale, o están buscando que salga y que sea fuerza de choque o por lo menos que militen para ellos. O sea, que militen para Hay, ellos, sacar gente de la cárcel y meterlas en un proyecto político. Darío, hay rumores de que parte de las Fuerzas Armadas, se habla de cara pintada, se habla de cosas del pasado que a mí me dan mucho miedo, estarían de acuerdo con esto porque formarían parte de esos colectivos a la venezolana. ¿Qué sabes de eso? No, ¿Escuchaste no algo lo de eso vos sé. también? Yo no lo sé, pero con este nivel de distorsión, no sé, cualquier cosa puede ser posible. Yo hasta ahora veo en las Fuerzas Armadas un trabajo de mucha organización y la verdad que se están portando muy bien con el tema de atender gente en el coronavirus, de atender los bolsones de pobreza, repartiendo comida. No sé si hay sectores marginales que están Sí. en esto. El tema es una mala praxis que hay en el gobierno. Eh, Porque que la hay en todo esto es un gobierno bifronte. Están por un lado los que están tratando de dar una imagen como de estoy gestionando la crisis y esto, y por el otro lado está el kirchnerismo que responde a lo que siempre supimos que respondía. Toda esta gente que yo menciono, la abogada Peñafort que aprovechó la pandemia para presentar un recurso con un juez que había dicho 10 días antes lo contrario y a los 10 días le dio la salida
este señor Roberto Cipriano García y esa Comisión Provincial de la Memoria, que es una vergüenza, que hace un tiempo perseguían periodistas hablando del lawfare con el dinero de todos. Uno no entiende por qué una comisión de la memoria se tiene que ocupar de eso. Todo eso, o sea, Cristina Kirchner no sale a condenar a alguien a su abogada cuando dice que la Argentina las cosas se van a resolver de una manera o se van a resolver con sangre. O sea, es toda una mezcla de un discurso violento, con acciones violentas, con decisiones violentas, donde pareciera además que el presidente está como desorientado, que no controla a sus mismos. El subsecretario de Derechos Humanos, que presentó el pedido de libertad para Jaime, para Martín Báez, para todos tipos condenados por corrupción, es un funcionario de su gobierno, y él no se había enterado que el señor había presentado oficialmente eso. Quiere decir que en un país normal esa persona no puede seguir en el puesto, tiene que presentar la renuncia 2 minutos después. Y claro, si vos tomás una medida de esa envergadura y no lo consultaste, no lo había consultado ni con su superior, que es la ministra de Justicia, o sea, lo hizo solo, bueno, ahí está el comportamiento sectario, ni siquiera les importa el gobierno. Lo que pasa es que es la mitad del gobierno, o sea, la mitad del gobierno está conspirando y la otra mitad ejerce mala praxis. Que entonces, esta mezcla de conspiradores y gente que no sabe muy bien qué hacer, ¿qué termina generando? Que empiezan a salir presos. Es muy impresionante la cantidad de presos que salieron en los últimos 2 días y ya cometieron delitos. O sea, violadores que están viviendo en la casa donde habían violado a una persona, otros que lo agarraron, unos que los agarraron asaltando y mostraron el papel de que habían salido recién de la Uno que cárcel. apenas salió fue y mató a la mujer. Uno que fue y mató a la mujer y después le dio un infarto, tal cual. Otro que lo detuvieron asaltando a las horas que había salido, mostró el papel y dijo, yo salí por este tema, métanme preso y voy a salir de vuelta. Entonces, esto ya pasa hoy. Esa gente ya está hoy cometiendo delitos graves. El señor, la pobre mujer esta que su marido el ex marido salió de la prisión, la mató, o sea, la mató. Salió de la cárcel por el coronavirus y la mató, o sea... La vida, entonces, el peligro de morir, el peligro de que él muera por coronavirus vale más que la vida de esa mujer inocente que fue asesinada por el preso que salió. O sea, es el reino del revés, es de una locura que es muy difícil de explicar para alguien que no sea argentino, me da la sensación. Muy, muy difícil, porque además cuando en el mundo se están discutiendo las cuestiones de la libertad, viste que en el mundo en Alemania ya se empieza a discutir mucho, decir, bueno, muy bien, estamos combatiendo el coronavirus, pero ¿qué pasa con la libertad? Yo necesito libertad para comerciar, libertad para... Acá en Alemania nunca se restringió la salida a la calle, siempre se pudo salir a la calle, pero hay una tensión entre la libertad y el cuidado de la salud, ¿no? Yo mismo tengo esa tensión que digo, me parece bien, cuiden, pero no cuiden tanto. O sea, la gente tiene conducta cívica y la gente tiene derecho a empezar a trabajar, tiene derecho a hacer su vida, porque es un derecho constitucional y es un derecho humano. Elon Musk de Tesla ya el otro día tuiteó que hizo un chiste tuiteando un juego de palabras con lo de Trump y Make America Free Again. O sea, hagamos América libre de vuelta. O sea, ya empieza, o sea, ahora en la Argentina ese discurso de la libertad, la tensión entre la libertad y el combate al virus, se está terminando de resolver de una manera espantosa, que los únicos que se liberan son los presos. Los presos. Y aparte el gobierno no puede decir que no está involucrado, porque el presidente hizo un largo tuit sobre esto, que no está involucrado, porque en el acta que firmaron la semana pasada para parar el conflicto el motín en Devoto, en el acta que firmaron, que la firman funcionarios del Ministerio de Justicia, la firma el número 2 del Ministerio de Justicia, que se llama Mena, hay un
un párrafo que dice que entre las variables que se van a estudiar es la conmutación de penas. O sea, entonces el presidente está diciendo que no tiene nada que ver y que esa es una cuestión de la justicia cuando un funcionario suyo firmó un acta que hasta considera la conmutación de penas, que es gravísimo. ¿Por qué se van a conmutar penas por una enfermedad? Lo que tendría que haber es un servicio de salud muy bueno en la cárcel, que se hace, si alguien se enferma, aislarlo y atenderlo, que las cárceles también están en una condición malísima, o sea, todos lo sabemos, pero Sí, abrir, pero abrir proteger la indiscriminadamente, claro, salud, claro, proteger la salud de personas condenadas por crímenes violentos a consecuencia de la salud y la seguridad del resto de la población es de un nivel de locura que no es inexplicable. ¿Y a vos te parece que con este tema de la pandemia, digamos, están apelando a una especie de autoritarismo velado por las medidas que toman y como excusa dando el tema de la pandemia, el espionaje cibernético, sin ir más lejos, claro. ¿no? Para medir el humor en las redes. ¿Vos pensás que hay una especie de estado de sitio, qué sé yo, disimulado? Bueno, es como un estado de sitio, ¿no? Si uno lo piensa es como un estado de sitio, no se puede salir a la calle o el que sale tiene que volver a determinada hora. Eh, Algunas medidas se fueron modificando por presión de la gente, pero si no hubiese habido presión de la gente, los mayores de 70 años en la ciudad de Buenos Aires tenían que llamar a un teléfono, que yo escribí sobre eso horrorizado, porque para empezar no se pide permiso, no se debe pedir permiso, pero aparte no evalúan los gobiernos en la Argentina la invasión a la privacidad. ¿Cómo es que yo voy a tener que llamar por teléfono y decir a dónde voy? Voy a donde se me da la gana. O sea, un señor puede tener, o una señora puede tener ganas de salir para ir a hacer una compra, puede tener ganas de salir para ir a pasear, para ir a dar una vuelta a manzana porque le duele la cabeza y quiere tomar aire. Bueno, esas cosas son profundamente autoritarias. Y lo del estado de sitio, claro, no hay congreso, se vota por decreto. Eh, Te dan la orden de que tenés que estar encerrado en tu casa. Bueno, sí, es un estado de sitio. Es como un estado de sitio que es el peor de los estados de sitio, que es el estado de sitio sin declarar. Porque Claro, el estado de sin sitio, declaración. según la Constitución Nacional, lo declara el Congreso. Pero el Congreso, bien, gracias. Hablemos un poco del tema este de los supuestos médicos cubanos, que según el resto de los países que han tenido experiencia con este tema, dicen que una pequeña proporción de ellos son realmente médicos. Además, antes de entrar a cualquier país tendrían que dar una reválida para que realmente veamos que Claro. son médicos y además tendrían que mantener la cuarentena. Bueno, esto se quiere pasar por encima todo, o sea, sin cuarentena, que vengan a contagiar tranquilos, no sabemos si son médicos o no, y además de los que serían médicos, están en una especie de estado de esclavitud donde los cubanos se quedan con el 80% de sus ganancias y tienen como rehenes a sus familias, que no pueden escaparse, que no pueden decir nada, que, bueno, etcétera. Y el resto de esas personas que supuestamente son médicos serían operadores políticos, serían Sí, personas que van a entrenar a estos colectivos venezolanos violentos. ¿Cuál es tu visión sobre ese tema? que es ideológico. Una vez más, ayer o anteayer firmaron una declaración diciendo que tenían que dejarse a los médicos cubanos a favor, la firmó Estela de Carlotto, actrices como Cecilia Roth, Cristina Vanegas, los políticos, Bueno, todos ya del sabemos quién kirchnerismo. es. Sí, bueno, es ideológico. O sea, con los médicos cubanos pasa todo eso que vos decís, todo eso, pero además pasa una cosa fundamental. Con eso se financia la dictadura cubana. Ese dinero que pagan los países para tener esos médicos, y algunos que no son médicos, esos ciudadanos cubanos reciben una parte ínfima de lo que los países pagan. Eso se denunció claramente cuando fue el caso de Brasil, que lo sacaron, porque si el Brasil pagaba 10, el médico recibía, o la médica, 2, y los 8 se los quedaba el régimen cubano. Eh, por eso lo defienden con tanta. No hay ninguna necesidad. Además hay un montón de médicos, en la Argentina hay un montón de médicos, y hay un montón de médicos también de otros países que ya estaban viviendo de antes, que pueden revalidar su título y ejercer la medicina. No, o sea, los colegios médicos no han dicho que no es necesario, pero no van a entrar en razones, porque no es un problema de salud pública. Los que quieren a los médicos cubanos
los quieren porque están sosteniendo la alianza Argentina, Cuba, Venezuela. O sea, están sosteniendo esa. Entonces, una de las maneras de sostener eso es encontrar una manera disimulada, por un lado, de pasar dinero a la dictadura cubana y por el otro lado, el control social. En Venezuela hay muchos cuentos y muchos casos de estos, de que si alguno criticaba al gobierno delante de un médico cubano, se enteraba la policía venezolana, la policía política, se enteraba en un minuto. Hasta la BBC hizo una investigación grandísima, cuando además se está hablando de también la violación de derechos humanos de esos ciudadanos cubanos, que se les violan los derechos humanos porque se los tiene controlados, vigilados, si alguno se quiere quedar en el país, toman represalia con su familia que quedó en Claro, Cuba, o sea, la historia de siempre la de historia de Cuba, ¿no? siempre. Eh, entonces, lo que hace el sector del oficialismo argentino cuando habla de estos es mantener su agenda cubano-chavista. No, no es un tema de salud pública. No hay otro. La, Bueno, ni toquemos el tema de los médicos argentinos varados en el exterior, ¿no? Eso claro, claro, que es. no lo llevan, bueno, entre médicos y ciudadanos que no son médicos de cualquier cosa, que los dejaron tirados y que podrían estar trabajando y ayudando todo lo posible, y ellos siguen con el tema de los médicos cubanos. Es impresionante porque es la tenacidad del militante. El militante castrochavista lo que quiere es los médicos cubanos, porque ahí está, digamos, el sostén financiero. La dictadura cubana está en problemas gravísimos económicos en este momento, porque una de sus fuentes de ingreso, como en todo el mundo, es el turismo. El turismo se está parado, entonces necesitan estimular mucho el tema de los médicos. Brasil, que los tenía en la época del PT, los dejó de tener. La mayoría de los países o sea, muchos de los convenios que se habían hecho se cayeron, entonces están desesperados por divisas y por eso presionan tanto por medio de sus militantes locales en Argentina. Porque, o sea, toda la discusión, yo le digo a la gente, toda la discusión que escuche de los médicos cubanos es financiamiento para la dictadura cubana. A nadie le importa un pito a los Punto. médicos cubanos. Punto. Otra cosa te voy a citar que vos dijiste, contra el kirchnerismo hay que tener una oposición dura y unificada. Tienen personas que son enérgicas y firmes, pero como entidad política no lo es. No sé si reír o llorar con esta frase, porque la verdad que una oposición dura y unificada contra esta banda Sí, es casi imposible. si vos ves la oposición estuvo, no sé, hace 20 días con el Congreso cerrado y sin hacer nada, o sea, y tratando de negociar, y a Horacio Rodríguez Larreta lo sentaron al lado de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner y se enteró que era para anunciar la oferta que iban a hacer a los bonistas. O sea, si vos actuás de manera naif, si actuás de manera inocente, estos tipos no te llevan por delante. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Se van cargando instituciones, se cargan el Poder Judicial, te meten jueces como Violini, un juez que había dictaminado que Vudú no podía salir, a los 10 días cambió de opinión, 10 días cambió de opinión y dijo que sí podía salir. O sea, mientras la oposición hace una oposición tipo, como yo el otro día decía, como medio en broma, pero la oposición se cree que es la oposición de una ciudad, la oposición política de una ciudad en Dinamarca o en Noruega. No, 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 Bueno, no. Acá te te cuento, estás Darío. enfrentando que abren las cárceles y que sacan delincuentes Sí, sí. y vos vas a. No, tiene que ser muy dura, respetuosa de las instituciones, pero una oposición muchísimo más dura de lo que es la actual. Bueno, hace pocos días la entrevisté a Patricia Bullrich. Entonces le dije, Sí, eh, están actuando civilizadamente contra una banda altamente organizada de delincuentes, porque para mí lo son, eh, y ustedes siguen con ese tema de la civilización y la diplomacia, o sea, nunca van a lograr vencer a estas personas que usan todos los trucos del bolso posible de conseguir lo que ellos quieren bajo cualquier circunstancia. Y ella dijo, bueno, pero nosotros no podemos actuar como ellos y qué sé yo. Pero yo creo que
algunos trucos sucios tienen que utilizar porque no hay otra manera de vencerlos, no hay. Sí, yo creo que Patricia piensa mucho más como yo que, que lo que dice, ya lo que dice, lo dice porque tiene que mantener equilibrios dentro de la coalición Cambiemos, eh, que es una coalición donde hay gente de distintas fuentes ideológicas y hay gente que tiene un síndrome de Estocolmo tremendo con el peronismo históricamente. Los radicales, muchos tienen un síndrome de Estocolmo con el justicialismo, se sienten menos, sienten que tienen que pedir permiso para todo. Y nadie dice que hay que usar la metodología de ellos, porque yo no me volvería mafioso para enfrentar al kirchnerismo, pero lo que hay que tener es una cuestión discursiva, institucional, frente a la justicia, durísima, durísima. Estar denunciando todo el tiempo cada paso que dan en contra de las instituciones. O sea, por ejemplo, no han sido lo suficientemente firmes y explicados con lujo de detalles el tema de los médicos cubanos. Yo esto que estoy diciendo no es que lo sé yo solo y lo sabes vos Lo sabe sola, todo Lana. el mundo y no pasa nada. Y eso o sea, no sale, si le puedo dar a cualquier miembro de Cambiemos 20 notas periodísticas internacionales donde explican a qué se dedican los médicos cubanos. Lo mismo este tema de los presos, con este tema de los presos se pusieron ahora, pero se veía venir. Yo el tema de los presos lo vi cuando sacaron a Vudú. Cuando sacaron a Vudú dije, bueno, ahora lo que viene es que todos los presos van a pedir salir, porque dijeron, acá está, Claro, salió el, este, yo el, también. el leading case es Amado Vudú, vamos todos atrás de él. Eh, la oposición está como, yo digo que la oposición está perpleja, como todos los días se encuentra o sea, que estamos en cuarentena y no terminan y siguen los sobreprecios como si no hubiera pasado nada, los sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social, sobreprecios en el PAMI, siguen los nombramientos en el Estado, sigue el copamiento de algunas áreas por parte del kirchnerismo más duro, sacan los presos a la calle y el Congreso está en estado de perplejidad. O sea, el Congreso, la oposición política en el Congreso decía, bueno, nosotros no podemos reunir el Congreso porque el oficialismo tiene mayoría. Bueno, según el reglamento de la Cámara de Diputados, con 10 firmas de diputados se pide una sesión. O sea, no existe que sí, perfecto, para después pueden votar en contra tuyo. Pero en el resto del mundo los congresos funcionan, vienen Pero funcionando, también, nunca dejaron pero de también, funcionar. Darío, esta es una metodología del peronismo en cualquiera de sus expresiones. Te tiran bombas todo el tiempo. Entonces Claro, estás claro. prestando atención a la bomba de este lado y te cayó una del otro lado y una atrás y una. Entonces, pero esto es lo que hacen todo el tiempo. O sea, 70 años de peronismo, ¿cuándo va a aprender la oposición que esta es la metodología por la cual los tienen aturdidos? ¿Qué es esto? Y sí, y ha pasado también en el gobierno anterior, ¿no? Porque en el gobierno anterior, el gobierno de Macri, que es un gobierno que respetó las instituciones, que intentó recuperar la inserción internacional de Argentina, que rompió estas lógicas chavistas, sacó a Argentina de UNASUR, o sea, que hizo todo eso bien, no dio la pelea ideológica, no dio la batalla política, digo yo, o sea, la batalla cultural. La batalla cultural era lo que había que además hacer, desenmascarar todo esto. Es decir, el kirchnerismo en los 12 años que estuvo en el gobierno copó los organismos de derechos humanos. Los organismos de derechos humanos ahora no defienden derechos humanos, son organismos kirchneristas. Copó un montón de universidades, las universidades sociales, la Facultad de Ciencias Sociales. La decana de la Facultad de Ciencias Sociales sacó una declaración, gente que se vuelve loca, dijo, esto es el neoliberalismo, que el coronavirus tenía que ver con el neoliberalismo. O sea, bueno, ellos coparon todo eso, coparon los científicos de CONICET, muchos están copados por ellos. Entonces el gobierno de Macri también empezó a hacer cosas y a hacer las cosas bien, pensando que los malos, porque vos haces la cosa bien, se vuelven buenos. Los malos no se vuelven buenos. No, los malos en un momento agachan un poco la cabeza y ven cómo te pueden
a ser la próxima zancadilla. Es el cuento del sapo y el escorpión. Claro, Está en su naturaleza. tal cual, tal cual. Y si se puede arreglar Argentina de esta que está tomada por la mafia, sí se puede arreglar. Fíjate que hay países que se han arreglado después de dictaduras horribles, hay países que se han arreglado después de guerras espantosas, o sea, pero hay que tener la determinación, un montón de gente tiene que tener la determinación. Mientras tanto, si no, vos tenés al presidente hace unos días que en un evento, y como quien no quiere la cosa, dice que Moyano es un ciudadano ejemplar. ¿Cómo ejemplar? Es un mafioso que tendría que estar preso, un mafioso que compra jueces y un tipo que es multimillonario, un tipo que ha tenido denuncias en todos lados. O sea, y el presidente de la nación es como dice, Moyano es un ciudadano ejemplar. ¿Por qué? Porque Moyano es como la mafia, como las películas de mafiosos, El el que padrino. tenés que pagar protección y encima tenés que hablar bien de él. O sea, le tenés que pagar protección y además lo tenés que elogiar. Te piden todo eso. Bueno, Eso como a mí dicen de me la desarma definición de la mafia, ¿no? Te rompen las piernas, después te dan un par de muletas y le agradeces por las muletas. por las muletas, tal cual. Bueno, sí, claro, es que exactamente. El peronismo en la Argentina viene destrozando la institucionalidad y destrozando la democracia y no dejando gobernar a los gobiernos que no son de ellos cuando les toca perder las elecciones y después vuelven y dicen, ahora venimos a arreglar esto. No lo hubieran roto. O sea, era más fácil que no lo Era más fácil rompieran. no romperlo. Bueno, Vienen rompiendo el país otra hace años. pregunta. Más cortitas te voy a pedir las respuestas, de ser posible. Sí. Se ha bastardeado mucho el término progresismo, porque la verdad que de progreso no tiene nada la palabra No, progresismo, es retrasismo total. el progresismo, digamos, es una utilización de un término que no tiene nada que ver, están en contra del progreso. O sea, de todos esos sectores del kirchnerismo, que están en una sociedad cada vez más que retrocede cada vez más, o sea, que el clientelismo político, cada vez hay más gente que vive del favor del político, todo eso consiguió el progresismo. El progresismo en el mundo es una catástrofe y el progresismo en la Argentina es una catástrofe, o sea, es como de... y a todos lo llama, a todo el que piensa distinto lo llaman fascista, pero esto lo había adelantado Churchill. Churchill había dicho alguna vez, va a llegar un momento de la humanidad donde los fascistas no llamen fascistas a los antifascistas, o sea, los que defendemos la libertad y los que defendemos el respeto, el derecho de la libertad individual y lo que defendemos todas estas, pasamos a ser la ultraderecha, los neoliberales, los fascistas. No, señor, ustedes son fascistas, ustedes tienen la metodología y el molde de toda la historia de los fascismos, de todos los autoritarismos a lo largo de la historia de la humanidad. Es fácilmente chequeable. Eh, a mí me da la sensación, no soy una experta en política ni nacional ni internacional, que su forma de querer aplastar la democracia, porque atacan a todas las instituciones democráticas, atacan a todo lo que sean elecciones libres, atacan a todo lo que tenga que ver con democracia. Su, su meta final es no solamente poder, sino quedarse con todo el dinero del narcotráfico que ellos mismos Sí. ayudan a circular. O sea, esa es para vos su meta final, quedarse Bueno, con el poder y el dinero. el poder y el dinero. Total, fíjate lo que es Venezuela, vos marcaste el tema del narcotráfico. Venezuela se convirtió en un lugar también de tráfico del narcotráfico, un lugar plataforma del narcotráfico por el dinero. Entonces, ellos se quedan con el poder porque quieren todo el poder y el quedarse en el poder te genera todo el dinero. O sea, es tremendo, pero es así, se roban todo, se van robando todo, van avanzando sobre las empresas privadas, sobre la actividad, con regulaciones, con esto y cuando terminan con todo, con violencia. Cuando terminan porque esto hay que decirlo también, el espejo venezolano marca eso. O sea, empezaron primero metiéndote más regulaciones, más impuestos, después diciendo te voy a sancionar por tal cosa, y van 20 matones y te sacan la empresa. En la provincia de Buenos Aires, en los últimos días, cerraron empresas, fueron y cerraron negocios porque decían que no respetaban el control de precios.
y esa gente que estaba vendiendo productos como podía, porque en la Argentina hoy ser un emprendedor que vende algo es tremendo, estaba vendiendo más barato que lo que compraba el Estado argentino. Entonces, si los delincuentes los delincuentes, los que delinquen, que usan el Estado argentino con 20 intermediarios, con empresas amigas para llenarse de dinero, son los que le van a decir al pobre señor que tiene un supermercadito o un kiosco o eso, que se lo cierran porque tiene un producto que está más caro de lo que ellos mismos dijeron, que es mucho más barato que lo que ellos mismos compran. O sea, es como lo mismo de los presos, ¿no? Encierran a los ciudadanos y largan a los presos. Cierran negocios y avanzan sobre la actividad privada para ser ellos solos los que manejan el negocio y los precios en la Argentina. Muy complicado el proceso, muy complicado. Yo veo, Darío, que en realidad que no hay un plan, que las únicas personas que están sobreviviendo sin ningún problema son los empleados públicos porque siguen recibiendo el Claro. sueldo. Siguen recibiendo el sueldo de aquellas personas que no están teniendo ingresos y que siguen pagando impuestos porque no han suspendido ni bajado los impuestos. Mi pregunta es la siguiente, cuando la gente, la población en general, no pueda pagar más impuestos porque no tienen ingresos y digan, bueno, ¿sabes qué? Rebelión fiscal, no Y pago más, no sí, pago más. Entonces, los empleados públicos tampoco van a cobrar y ahí ¿qué va a pasar? es que no, la gente va a dejar de pagar los impuestos básicamente porque no va a poder pagarlos, no va a Claro, ser una cuestión ideológica. Si vos ves lo que está pasando en el mundo, en muchísimos países lo que están haciendo es, te están liberando de impuestos, te están claro. diciendo no pagues los impuestos, después vemos cómo reformulamos todo el sistema, pero ahora están suspendidos en Alemania, en muchos estados de Estados Unidos, todo esto estoy diciendo, el último trimestre no se paga, no paguen nada, después vemos, en la Argentina no, porque necesitan mantener esa. Entonces, claro, como Argentina tiene una cantidad de empleados públicos enorme en las provincias, en el Estado Nacional, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí mantienen, por eso hay tanta opinión y todo respecto de la cuarentena. O sea, porque los que se están fundiendo son los que están afuera del Estado, los autónomos que no reciben ninguna ayuda, porque esa es otra cosa. En muchísimos lugares del mundo se ayuda a los autónomos, se le da una Bueno, ayuda en económica por Argentina, todos los que actividad. están de estos planes sociales son los únicos que han recibido ayuda. O sea, los que no Claro, necesitaban ayuda son los que la han autónomos, recibido. los autónomos no. En el mundo lo que se está ayudando es a los autónomos. Al autónomo que verdaderamente el autónomo no puede trabajar. Tiene Y su sí, negocio cerrado, o sea, por un tiempo no puede trabajar, por 2, 3 meses no puede trabajar. Bueno, en Argentina esos que son los que pagan impuestos, a los que producen riqueza, pagan impuestos, y esto no se le da ninguna ventaja, nunca se le da ninguna ventaja. Pero ahora se le debería dar. Sin embargo, claro, todos los que salen a hablar y los políticos, la clase política argentina que es enorme, el Estado argentino es elefantiásico y todo, cuando alguien dice eso, dice, vos querés que la gente se contagie. No, yo no quiero que la gente se contagie, quiero que el Estado sea más inteligente para enfrentar esta pandemia sin quebrar a todo el mundo, porque están quebrando a todo el mundo, están fundiendo a todo el mundo. así es. Tengo dos preguntas más, nada más. Una, a mí me da la sensación que en Argentina no hay cabida para sangre nueva, que tanto los K, los peronistas, los radicales, los del PRO y lo que sea, están como afincados con sus políticos de siempre. ¿Vos pensás que hay lugar para sangre nueva? Yo creo que hay que buscárselo a los codazos. Yo no hablo de mí como sangre nueva porque soy un señor grande ya, pero estoy en contacto con muchos chiquitos que son chicos de entre 20 y 30 años que son fabulosos y les digo, ustedes tienen que hacer política, loco. Los partidos políticos en la Argentina son partidos cerrados. Ese es un gran problema, un extraordinario problema, porque son partidos que no tienen procesos eleccionarios. Vos estás en Estados Unidos y vos ves los partidos, se eligen en primaria, los candidatos se eligen en primaria, hay un montón de candidatos, una democracia que tiene un montón de problemas, pero los partidos funcionan así, o Ese sea, es el sistema electoral de Argentina, a dedo. Vos a vas a ser dedo. candidato. Eso sí. Claro, Lana, pero escúchame, fíjate en la última elección, ¿quién eligió a los candidatos a presidente? Alberto Fernández lo eligió Cristina. Sí. A Macri lo eligió Macri, se autoeligió. A Spert se eligió él mismo.
Centurión se eligió el mismo, Labaña se eligió el mismo. O sea, y hay un sistema que se llama PASO, que es para elegir candidatos, y no se usa. Los partidos no tienen congresos. En Europa se usa el sistema de congresos. Para elegir un candidato se junta un congreso, 500 personas de todo el país, y se eligen los candidatos, las autoridades partidarias. El último partido que tuvo un reflejo más o menos democrático en la Argentina fue el radicalismo. Y ahora últimamente ya el radicalismo de algunas ciudades, de algunos distritos, esto ya es una franquicia directamente. Es una franquicia que en en la primera elección de Cristina Kirchner fueron con Cristina Kirchner, te acordarás, Cristina Cobos, la fórmula, el eslogan era Cristina Cobos y vos. Se me pone la piel de gallina, mira. La franquicia Unión Cívica Radical, unos años después, fue con Macri, porque ahí vieron que podían ganar, digamos. Fueron increíbles. Estuvieron una elección con el kirchnerismo y después se pasaron al otro lado cuando los otros veían que iban a perder, que iba a perder el kirchnerismo. No tienen, no son partidos políticos democráticos. Entonces, claro, la democracia argentina es muy imperfecta, porque la democracia argentina la protagonizan los partidos políticos, lo que representa no es una democracia directa, es una democracia intermediada por los partidos políticos. Como los partidos no son democráticos, entonces es un problema gravísimo. Hay que ir a los codazos. Yo lo que le recomiendo a los chicos siempre se vayan con todo, usen las redes sociales, salgan, convoquen actos, vayan a los canales de televisión, vayan con todo porque no te abre la puerta a nadie. O sea, Patricia Bullrich es mi amiga, y es la presidenta del PRO, yo la quiero mucho, pero ¿quién la eligió presidenta del PRO? No la eligió nadie, la eligió Macri. Macri con Larreta, con no sé qué, 4 personas. Uno, claro. Entonces, hasta los que vienen a cambiar la política terminan rápidamente pareciéndose a la vieja política. Ojo, Lana, yo no soy del PRO, no soy de Cambiemos, ni nada. Estoy más cerca de ellos, naturalmente. Del otro lado está la mafia, pero también hay que criticar a los otros, que decir, los problemas en democracia se arreglan democráticamente. Eso es la democracia, tener la libertad de opinar, cosa que no sé por cuánto tiempo los argentinos van a poder gozar. Y la última pregunta, Darío, porque se nos fue el tiempo rápidamente. Y esto es un juego, es una fantasía. Sí. ¿Cómo sería la Argentina en 2020 si Perón nunca hubiera nacido? Sería un país muy importante, uno de los más importantes de América, jugaría en las grandes ligas, sería un país, vos pensás que eso, desde ahí se viene con espasmos achicando la economía, la educación viene cayendo. O sea, Argentina era un país principios del siglo XX que era una potencia internacional. Sería una potencia, sería un país importante, sería un país enorme, sería un país rico, sería un país muy rico. Sería un país muy rico. Y en esa nota de sería un país muy rico y que pienso que existe la posibilidad de que pueda seguir siéndolo, pero claro, extrayendo ese cáncer. Darío, muchísimas gracias por todo este tiempo y todas tus preguntas. Sos una persona, un intelectual, una persona muy educada, una persona muy estudiosa, literalmente, que seguís estudiando. Así que te agradezco mucho por este tiempo que me regalaste. No, gracias a vos, Lana. Un placer que me hayas convocado para hacer esta entrevista. Y también, viste, valoro mucho tu sentido del periodismo independiente, porque también el periodismo también en la Argentina en muchos casos se ha degradado. Y vos mantenés la libertad intelectual del periodista independiente, que es fantástico. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Igualmente. Bye.